Señor presidente, señorías, simple y claramente no. Eso es lo que dice el Grupo Parlamentario Popular al decreto ley que el Gobierno ha traído a esta Cámara para su convalidación. Vamos a votar en contra por estimarlo improvisado, insuficiente e injusto. Las medidas que comprende se han tomado a la ligera, no atienden a las exigencias de la presente situación y cargan injusta e innecesariamente los desaguisados del Gobierno sobre los sectores más indefensos de la sociedad. Por lo tanto, reducción del déficit sí, y lo decimos desde la autoridad que nos otorga haberlo pedido desde hace mucho tiempo y de forma muy concreta en el debate de los presupuestos generales del Estado, cuando solicitamos una reducción de 10.000 millones de euros, justamente la cantidad que tras el recorte del mes de febrero le obligan a hacer ahora para este año. Insisto, reducción del déficit sí, pero no así, no haciéndolo recaer sobre las capas más indefensas de nuestra sociedad. Señorías, en la improvisación no necesito insistir demasiado porque es palmaria. Son medidas que se han adoptado de la noche a la mañana, precipitadamente, con el acostumbrado estilo del como sea. Y así ha sido, como sea. 3 días antes de tomar estas medidas, el señor Rodríguez Zapatero dijo, y todo el mundo pudo oírlo, que incrementar la reducción del déficit era un error. 3 días más tarde sostuvo todo lo contrario. Este es el plazo que dedicó a una metamorfosis de esta envergadura. 3 días. Tan de improviso se iluminaron las ideas de su señoría, tan repentinamente y tan sin preparación, que ha necesitado 11 días y todo el aparato administrativo del Estado para que sus decisiones pudieran llegar al Boletín Oficial del Estado. Tan improviso y tan atropelladamente se han confeccionado los recortes del gasto que a las pocas horas de aparecer las medidas en el Boletín Oficial del Estado las han tenido que reformar. Por cierto, señora vicepresidenta, ¿cómo era aquello de que los españoles nos merecemos un gobierno que no nos mienta? Porque vamos a ver. ¿Dijo usted o no dijo el pasado martes que el cambio de fechas era una simple corrección de errata? ¿Y dijo o no dijo ayer el presidente del Gobierno en los pasillos de esta Cámara que era una rectificación? Pues eso, un gobierno que no nos mienta. Y es que con las prisas no les ha dado tiempo para consultar ni con la Federación de Municipios, ni con los socios del Pacto de Toledo, ni con nadie que pudiera poner límite a esta arbitrariedad apresurada. Rectifica el señor Rodríguez Zapatero de la noche a la mañana y nos dice que se debe a un cambio en las circunstancias. ¿A qué llama circunstancias su señoría? ¿A las exigencias del Fondo Monetario? ¿A las imposiciones de los socios europeos? ¿A esa especie de consenso internacional que le ha dicho hasta aquí hemos llegado? Porque esas son las únicas circunstancias que han motivado este decreto ley. Al señor Rodríguez Zapatero se le ha obligado a cumplir un deber que no cumplía, que no quería cumplir y que no pensaba que le cayera encima como le ha caído. No hay más circunstancias que las que él mismo ha creado y no son de hoy, no han surgido en 3 días. Lo que ocurre es que ahora no le queda más salida que aceptar a las duras lo que no quiso reconocer a las maduras. Pero quede claro que le obligan al recorte, que le fijan la cuantía, pero que nadie le ha dicho en qué partidas tenía que meter la tijera. La elección es suya y solo suya. Señorías, he mencionado antes que este decreto ley, además de improvisado, era insuficiente. Esto tampoco necesita mucha argumentación. A cualquiera se le alcanza que con este Real Decreto no se creará ni un solo puesto de trabajo. Todo lo contrario. Por eso estas medidas acentúan la necesidad de adoptar otras que fomenten el crecimiento y el empleo. Las que llevamos 2 años reclamando sin que el señor Rodríguez Zapatero reaccione. Las mismas que le ha solicitado hace 3 días el Fondo Monetario Internacional,
que es quien, junto con la Unión Europea, tutela ya su política económica. Es obvio que no será posible reducir de verdad el déficit sin que mejoren los ingresos públicos, y no será posible que estos mejoren sin crecimiento y sin empleo. Para salir de este trance, lo vuelvo a repetir en esta Cámara, España necesita un plan integral de actuaciones que, además de ahondar en la reestructuración del gasto público, liberalice mercados y consolide el sistema financiero. Hablamos de reformas reales, de reformas eficaces, no de meras palabras ni de sucedáneos para enseñar en un telediario. Señor presidente, cualquier tipo de recorte del gasto público debe estar incardinado en un plan global de actuación, porque en caso contrario el sacrificio será inútil y vendrán más sacrificios todavía. Señorías, en tercer lugar, este decreto ley es rechazable porque es injusto, profundamente injusto. Contempla un recorte en los gastos sociales como no se había conocido en esta democracia. Nunca se había conocido un recorte igual. El señor Rodríguez Zapatero, con las prisas y con las improvisaciones y con el como sea, ha ido a lo fácil, a lo débil, a lo resignado, y castiga particularmente a aquellos a los que ya no le queda ninguna capacidad para defenderse, que son los pensionistas. Señorías, ¿qué esperanza tiene de mejorar su situación, de recuperar un día el poder adquisitivo que hoy pierde un pensionista? Señorías del Grupo Socialista, ¿qué clase de decreto ley es este que deposita en las espaldas de los más débiles las consecuencias del despilfarro irresponsable del señor Rodríguez Zapatero? A ustedes se lo pregunto. Señorías, ¿de verdad no había 1.500 millones de euros en el presupuesto de dónde recortar antes que recortarle a los pensionistas? ¿De verdad que no los había? Los hay. Señora vicepresidenta, ¿por qué algunos empleados públicos quedan excluidos del recorte, otros no? ¿Será porque pueden hacer una huelga? Los pensionistas no pueden hacer una huelga. ¿Es por eso que están en el decreto? ¿Porque son los sectores más débiles de la sociedad?